Apreciados amigos, hermanos, qué placer estar con ustedes nuevamente para dar inicio a este tercer trimestre del estudio de la escuela sabática. Estamos entrando a un trimestre muy especial porque vamos a estudiar las cartas escritas a la iglesia de Corinto, primera y segunda de Corintios, escritas por el apóstol Pablo. Cartas que, sin lugar a duda, nos va a ayudar a comprender mejor cómo podemos en nuestras iglesias, en la iglesia del Señor, entender la forma del Señor de ayudarnos a enmendar, a fortalecer, a corregir algunos errores que pueden haber en la iglesia, porque esas cartas son bien necesarias para la iglesia. Nos ayudará a poder entender mejor nuestra forma correcta de adoración y de contener o convivir en una experiencia más unida como pueblo de Dios. Estoy junto a dos personas muy especiales, al pastor Manrique a mi mano izquierda. Pastor, bienvenido al programa. Muchas gracias, soy tu siervo como siempre, pastor. Amén, pastor, teniéndolo aquí. Y a mi mano derecha a Johnny Valenzuela. Bienvenido. Gracias, Johnny. gracias, pastor, por la invitación. Un privilegio. Igual tenerte a ti es una bendición y queremos invitar a ustedes también a que nos sigan siempre por medio de este canal, por medio de esta aplicación, por medio de la aplicación oficial de la Escuela Sabática, y agradecemos siempre por sus oraciones y apoyo que nos permita continuar en este programa. Antes de iniciar ya a entrar en la lección, voy a invitar al pastor Johnny que nos dirija en oración para luego dar al pastor Manrique la lectura del versículo clave que se encuentra en Hechos 18, 9 y 10. Johnny, por favor. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la misericordia que tienes con nosotros al prestarnos la vida y al darnos este momento, Señor, para poder estudiar tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que puedas perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, puedas limpiarnos, Señor, para que al iniciar este estudio, Padre Celestial, podamos hacerlo con la bendición de tu presencia. Amén. Que tú puedas estar en nuestras vidas con nosotros, pero también, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos que ha de unirse a la transmisión, unirse a este canal, Señor, para poder aprender y conocerte cada día más. Por favor, Señor, bendícenos, danos de tu Santo Espíritu para que el día de hoy, Señor, podamos escuchar tu voz, podamos escuchar tu palabra y así, Señor, podamos nosotros comprender tus caminos para nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. Pastor Enrique. Claro, vamos a leer el versículo para memorizar, o los dos versículos, porque es Hechos, el capítulo 18, el versículo 9 y 10, y leo de la versión Reina Valera de 1960. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Gracias, pastor. Y por supuesto estamos con este versículo como clave para comprender la misión que Dios le da a Pablo de establecer una iglesia allí en Corinto, una iglesia donde el Señor vio la necesidad. Y hablando de Corinto, hay que primero dar una introducción acerca de esa ciudad. Corinto era una ciudad cosmopolita, era un puerto importante en el Imperio Romano, específicamente allí cerca de Atenas, en Grecia. Y por ende, esta ciudad cosmopolita tenía muchas culturas, era un lugar de acopio de dinero, de riquezas, de mucha mercancía, por supuesto, como era puerto, venían barcos y navegaban, era un puerto muy activo, muy importante, un punto, un eje de la economía del Imperio Romano. Y esto, si podemos en un cierto sentido plasmarlo en nuestro tiempo, cuando vemos ciudades gigantes, grandes, que son puertos como Nueva York, como Los Ángeles, San Francisco, Miami, en Sudamérica tenemos Barranquilla, tenemos Guayaquil en Ecuador, Lima, Santiago, bueno, esas ciudades que son grandes, que están cerca de o son puertos, son ciudades importantes a lo largo del mundo. Pero también esas ciudades contienen unos problemas en sí mismos por la cantidad de cultura, por la cantidad de personas y, por supuesto, por la necesidad de dar a las personas que vienen, a los transeúntes, a los turistas, a los mercaderes, de darles de las cosas que el mundo ofrece. Y por eso es una ciudad con varios conflictos, con mucha idolatría, mucho paganismo, mucha inmoralidad sexual, con muchos problemas de por sí por ser la ciudad que era. Así que esta ciudad a la cual Dios le da a Pablo esta vislumbre de ser un lugar donde él quería establecer su iglesia, él es llamado a hacer esto. Y luego
tal vez tiempo después de haber establecido la iglesia en Corinto, Pablo decide escribir una carta y luego otra carta adicional, porque esta ciudad y fundamentalmente la iglesia cristiana de ahí de Corinto había caído en problemas. Tenían problemas como iglesia. Había entrado esta influencia del mundo, vamos a hablar de eso a lo largo de toda la lección, pero habían traído mucha influencia secular dentro de la iglesia y estaban teniendo conflictos muy grandes. Así que es un buen ejemplo que Dios nos dejó de lo que no se debe hacer en la iglesia. Y vamos a ver esto a lo largo de este estudio. Antes de dar inicio o continuar con el estudio, quiero invitar a ustedes que nos den una pequeña vislumbre de la introducción para este trimestre. Pastor Manrique, tal vez usted. Bueno, quiero quizás aprovechar para introducir las lecciones que van a estar fascinantes. En lo personal, yo disfruto mucho 1 y 2 Corintios, porque nos da muchas pautas para poder orientar a las iglesias de hoy, específicamente cuando atraviesan problemas o dificultades, como lo vamos a ver a lo largo de todas estas lecciones que son fascinantes. Ya nosotros estamos aquí grabando la número 1, pero a estas alturas nosotros ya hemos estudiado gran parte del trimestre. Lo tenemos que hacer así porque hemos grabar estos programas de televisión. Pero quiero decirles que yo encuentro aquí elementos bien interesantes. Número 1, necesitamos comprender que la ciudad, así como el pastor lo acaba de decir, el pastor Salazar, que la ciudad era una ciudad cosmopolita, inmersa con muchos problemas, y esos problemas eran absorbidos por la iglesia, pues eso pasa hoy. Lo mismo está sucediendo hoy. Así que Corinto es un muy buen reflejo para las iglesias modernas, ¿está bien? El segundo aspecto que quiero destacar es que Pablo desarrolla un ministerio con estrategia. Y también lo vamos a ver, él es estratégico cuando predica, estratégico como hace la tarea, y de allí los pastores y los líderes debemos aprender esas estrategias para poder liderar a nuestras congregaciones. Y hay un elemento, un tercer elemento que me gustaría dejar claro en esta introducción, es el tema de la identidad. Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo. Para él es importante que la gente no lo reconozca tanto ni como predicador, incluso como lo veremos también el desarrollo, incluso como una persona que lleva muchas almas al bautismo. No. Pablo quiere ser reconocido es como apóstol de Jesucristo y como ejemplo de Jesús en todo lo que hace. Así que me parece que esos tres elementos son muy importantes en el desarrollo de esta lección. Quizás una cosita más. No existe grupo humano en el mundo que no tenga problemas. O sea, todo grupo humano en el mundo tendrá problemas. Y las iglesias en algún momento tendrán dificultades y problemas. Así que sepamos que bien podría ser la iglesia de Corinto un vivo reflejo de lo que algunas de nuestras iglesias están pasando. Por eso es tan importante que estemos muy atentos al desarrollo de estas lecciones y al estudio de estas lecciones, porque posiblemente tu iglesia se puede ver reflejada allí. Amén. Gracias, Amén, pastor. amén. Johnny, ¿qué nos Sí, puedes decir tú? a mí me gusta demasiado el versículo de memoria para esta lección de esta semana, porque el Señor da una orden a Pablo y la orden es no calles, ¿sí? No calles, sigue predicando. Y la razón es la que a mí me gusta. El Señor le dice a Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿sí? Algo que nosotros debemos entender es, en una iglesia problemática, en una iglesia con diferentes tipos de circunstancias, a veces el ser humano lo que quiere es salir corriendo de ahí, salir Sí. corriendo de una ciudad, de un pueblo donde hay problemas para donde voltees a ver, ¿no? Entonces, el ser humano quiere salir corriendo de ahí, pero el Señor nos dice, no, aquí quiero que estés. ¿Por qué? Porque aquí hay pueblo en este lugar. En este lugar hay pueblo mío que necesita escuchar mi palabra. Entonces, la orden de Dios a Pablo es, no calles, sigue predicando, porque en esta ciudad hay hijos míos que necesitan escuchar mi voz. Amén. Gracias por ese punto muy importante. Y quisiera añadir a este aspecto interesante, dice el versículo de memoria que tú mencionabas, no solamente le dice no calles, pero también le dice no temas, yo estoy contigo. Es importante recordar de que en este llamado de Dios que nos da esta identidad que Dios te ha dado o nos ha dado para ser sus discípulos, ser sus hijos y en algunos casos ser líderes de la iglesia, es importante no ser cobardes, presentar la verdad, Señor. con amor, por Claro que supuesto, sí. con valentía, entendiendo de que el que nos acompaña no es el hombre. Si busco que el hombre me apruebe, estoy perdido. Pero si busco que el Señor sea el que me mantenga, me sostenga y es el que apruebe mi ministerio,
no tendré temor, como dice el apóstol Pablo, o Dios le dice al apóstol Pablo, no temas. Así que un punto importante de recalcar de este llamado de Dios, pastor. Sí, yo quisiera agregar algo también aquí, que una buena manera de poder hablar es escribir. ¿Cómo así que una buena manera de hablar es escribir? Porque no tenemos a Pablo aquí, Claro. pero nosotros tenemos sus palabras. Ujú, Y pareciera que nos hablara a las iglesias que estamos hoy en día. Y cuando tú ujú. lees un texto y los demás escuchan, pues es Pablo el que está hablando a través de ello. Y una buena manera, como lo hizo, fue a través de cartas. De paso, nosotros hacemos eso mismo hoy. Una buena manera de amonestar, de orientar, de guiar, es hacerlo a través de cartas. Hoy lo hacemos, solo que ya no existen esas cartas como se hacían al antaño. Yo todavía tuve el privilegio de, cuando era novio con mi esposa, de escribirnos por cartas. Mm, Y entonces, y uno tenía que esperar hasta que la carta llegaba y a veces duraba 15 días, un mes. sin Y escuchar. sí, sí, pero cuando la carta llegaba, pues uno ahora leía las palabras y uno se la imaginaba. Yo me imaginaba a la que actualmente es mi esposa, cómo ella me estaba diciendo esas cosas, ¿no? Mostrándome su amor. De igual manera, cuando yo veo las cartas y de vez en cuando con nuestras hijas, por ahí por la fecha del aniversario, sacamos esas cartas y comenzamos a recordar esas cosas lindas. Lo mismo sucede hoy, solo que aunque ya no hacemos esa carta, yo tuve la oportunidad de hacerlo como Pablo lo hacía, hoy tenemos otros medios, pero tenemos los email, tenemos los mensajes de texto, tenemos las notas que podemos enviar por cualquiera de las redes sociales. Y yo quiero invitar a las personas que usan las redes sociales, a quienes usan el email, que lo hagan con mucha sabiduría, como lo hizo Pablo. Cuando usted lee el 1 y 2 de Corintios, usted ve que Pablo es bien cuidadoso en lo que escribe. Piensa mucho lo que escribe. De paso, escribir muchas veces es mejor que hablar, Claro. porque el escribir nos obliga a pensar. ¿Y qué es lo que voy a decir? Y entonces ahora yo veo a un Pablo que tiene que amonestar a una iglesia y lo hace con amor, con cariño, preocupando por la iglesia que está en problema, y las cartas lo hace de una manera extraordinaria. Nosotros debemos usar esas cartas modernas hoy para poder también orientar, motivar y estimular a la iglesia. Amén por eso, pastor. Vamos entonces a entrar en la lección con este pensamiento, porque recordemos, la carta de Pablo, escrita a los Corintios, es para ti, para mí hoy. Y entendiendo este concepto, vamos a iniciar en el primer capítulo de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, damos inicio a esta carta que Pablo justamente está escribiendo. Y la introducción de esta carta, la primera frase de esta carta, el primer versículo de esta carta, presenta una introducción de quién es Pablo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción. Estos 3 versículos presentan esta introducción muy preciosa, pero también muy importante de afirmar quién es Pablo. Pablo está aquí presentándose a ellos. Yo soy apóstol llamado de Jesucristo al apostolado. Él no fue llamado por hombres, sino por Jesús mismo. Y hace esta introducción y presenta a él este personaje, o se quiere presentar ante ellos para indicar cuál es el llamado, la vocación que Dios le ha puesto sobre él y por qué él está ahora tomando esta carta en dirección a ellos, y lo hace con el sentido de que entiendan que su misión como apóstol es poder trabajar en favor de este pueblo, trabajar en el enriquecimiento, en el fortalecimiento, como menciona allí, a los que son llamados a ser santos. Él está hablando de que el deseo de la carta es poder purificar, elevar, dar esperanza, guía e instrucción a los que están llamados a ser santos. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre esta introducción del apóstol Pablo? Una introducción muy poderosa. ¿Qué les llamó la atención a ustedes sobre esto? Tal vez, Johnny, tú cuéntame sobre esta parte. Me gusta mucho cómo Pablo busca ser aceptado, porque Pablo no fue incluido dentro del apostolado de Jesús, que estuvo con Jesús, no. Pablo, su llamado fue aparte, fue diferente, ¿no? Posterior. Cómo ese encuentro maravilloso entre Pablo y nuestro Señor Jesucristo
es una historia maravillosa. Pablo la cuenta 3 veces en su ministerio, ¿no? Y eso es maravilloso. Pablo busca ser reconocido, ¿sí? Ser aceptado no solamente por los apóstoles que caminaron con Jesús, con nuestro Señor Jesús, sino también por la comunidad cristiana que ya existía en ese momento. Y Pablo busca eso, pero hay a veces un problema en esto, ¿sí? Pablo busca ser aceptado, pero a veces nos podríamos equivocar nosotros como seres humanos. El reconocimiento que Pablo busca lo hace porque Pablo busca o trata de señalar que el llamado es de Dios. O sea, él trata de que la gente comprenda que su llamado no es propio, que no es de un hombre, que no viene por un hombre, sino viene directamente del cielo para la misión a la que Dios le llamó. Me gusta mucho cómo Pablo en su crecimiento en el ministerio, cómo Pablo después de un tiempo de haber estado predicando, de haber seguido este ministerio, Pablo ahora crece espiritualmente y ahora Pablo ya no busca un reconocimiento, ya no busca ser aceptado. ¿Por qué? Porque Pablo creció no solamente en la gracia con Dios, sino también creció en su vida espiritual, en su ministerio. Y Pablo, en posteriores textos que él escribe, Pablo ahora ya no busca aceptación ni reconocimiento. Pablo ahora ya no se menciona como un apóstol de Jesucristo, sino ahora Pablo, en los versículos más adelante, Pablo en 1 Corintios 15:9, por ejemplo, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿sí? Es un crecimiento, podríamos verlo en lo profesional, tal vez inversa, de más a menos, porque Pablo primero se presenta como un apóstol de Jesucristo, pero ahora Pablo dice el más pequeño de los apóstoles. Y en Efesios 3:8, ahora Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de los santos. ¿Sí? Ahora Pablo ya no se considera dentro de los apóstoles, ahora Pablo se considera el más pequeño de los santos o de los miembros de la iglesia. Y por último, Pablo, en Timoteo, uno de los versículos que nosotros conocemos, Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Y ahora Pablo se considera un pecador, ya no se considera un apóstol de Jesucristo. ¿Esto le roba el título a Pablo? No. ¿Verdad que no? No. Inclusive lo hace, para mí, más grande en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué el crecimiento de Pablo? Nosotros tenemos, ¿por qué yo menciono esto? ¿Por qué tendríamos que tener cuidado con esto? Porque muchas veces nosotros nos sentimos realizados, nos sentimos ya con una expectativa de que yo soy y solamente yo soy. ¿Sí? Me he encontrado con pastores que si algún hermano de la iglesia le dice hermano, se ofende. Oh, no. Si no me llame hermano. Cuidado, sí, soy pastor, no soy hermano, soy pastor. O sea, es algo que a veces cae en la arrogancia, cae en circunstancias que no son buenas, ¿sí? Pablo lo hace aquí de una manera en la que Pablo no busca exaltación propia, busca Pablo aceptación. ¿Sí? Pablo no busca reconocimiento, Pablo busca ser aceptado como uno más de los apóstoles a los cuales Cristo llamó para predicar el evangelio. Muy bien. Es importante entender este concepto. Pablo hace una introducción de quién es él al inicio. Presenta la autoridad divina que se le puso a él como llamado al apostolado, llamado a dirigir la iglesia, a ayudar en la obra de conducir, de ser el pastor de la iglesia, de establecer iglesias, etc. Sin embargo, bien dijiste tú, y él lo dice en el mismo libro, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, que él se considera ahora indigno de ser llamado apóstol, porque fue un perseguidor de los apóstoles. Es decir, él dice, mi llamado es del Señor. Lo hago no por exaltamiento propio, no porque yo soy el que sabe de todo, porque Dios me ha llamado a este oficio que es sagrado. Y es importante entender de que los llamados a la obra del Señor, al liderazgo de la iglesia, los pastores, el Señor los unge para su ministerio y debemos tener esa apreciación, ese respeto y honra hacia ellos, siempre y cuando haya esa dependencia del Señor y haya ese crecimiento más apegado a Cristo que apartado de Cristo. Porque el hombre que se aparta del Señor, su crecimiento va a ser en orgullo, en soberbia. Pero el que está cerca de Cristo, como el apóstol Pablo, va cada día más
más en humildad, va desarrollando más mansedumbre, más sentido de dependencia del Señor. Tú mencionabas que en el libro, en el segundo tiempo, donde él menciona que él era quizás el más pequeño de los santos, eso es en Efesios. Efesios 3:8. Y en Efesios, esto fue más o menos 5 años después de que escribió Corintios. Y luego, cuando escribe a Timoteo, soy el peor de los pecadores, o el primero de los pecadores, está escribiéndole ya en el año más o menos 3, 4 años después, el año 60 después de Cristo, ya es su última carta, por decir, su último llamado. Y se establece allí como yo, más cerca de Cristo, más indigno me siento de mí mismo. Y ese sentido de humildad es lo que hay que resaltar en la vida de Pablo como hijo de Dios, como siervo de Dios, como apóstol de Dios, y que los líderes, los que son ya líderes, los pastores que nos están mirando, debemos buscar siempre más de Cristo, más dependencia, menos yo. Sí, Pastor. algunos elementos para poder seguir aclarando este concepto en esta lección de domingo, como se presenta Pablo, es la categoría de su llamado. Hechos capítulo 9, versículo 15, Dios le dice a Ananías que vaya, pues para... Sí. Pablo había perdido la vista cuando se encontró con Jesucristo, y entonces para recibir la vista el Señor le dice a Ananías, Hechos 9:15, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto sea necesario padecer por mi nombre. O sea, el punto aquí es que Dios lo había escogido para una misión. No todos tienen el privilegio de ser llamados como fue llamado Pablo, o no todos tenemos ese privilegio, ¿no? A él, Dios, Jesús mismo se encuentra con él, le dice que hay una misión y ahora le dice incluso a Ananías, mira, este hombre ve para que reciba la vista porque lo he escogido con este propósito. Ahora, cuando Pablo habla de que él es el siervo de Jesucristo, él quiere exaltar a Cristo, número uno, antes que a él. Y número dos, escuchen esto, él quiere tener la identidad de apóstol porque fue Jesús mismo quien lo llamó. A los demás apóstoles, Jesús los llamó a cada uno. Y a Pablo lo llamó igual que a los 12 con una diferencia, que fue un tiempo después. Y lo hizo ya después de que Jesús estaba resucitado. Pero por eso es que él se siente apóstol. Entonces ahora quiero que noten esto. Usted va a revisar todas las cartas y todas las cartas se encabezan con Pablo de la misma manera. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, ahí qué es lo que quiere decir. A mí el que me llamó fue Jesús. Primera de Corintios, ya lo leímos, 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ok? Segunda de Corintios. Pablo, apóstol de capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo las encabeza? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, noten cómo quiere hacer énfasis en que es que Dios lo ha llamado. Gálatas 1:1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó a los muertos. Efesios 1:1. Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles. Filipenses. Okay. Cada una de las cartas Pablo las encabeza así. O sea, el punto aquí es que Pablo tiene clara su identidad. Así es. Quiero decir que hay algunas personas que no tienen clara su identidad ni su misión. Pero Pablo, desde el momento en que fue llamado, dijo, a mí me llamó Jesús y me llamó para cumplir esta misión. A mí me tomó muchos años identificar cuál era mi misión. Es más, yo llegué al ministerio, sabía que Dios me había llamado, ya he contado esa historia en algún momento aquí, cómo Dios me llamó, pero no había tenido claro cuál era mi misión. Pasaron años, ya la tengo clara. Pero en ese momento en el que en el que Pablo se encuentra con Jesús, desde el mismo instante, tiene clara su misión. Entonces, eso le genera identidad de que él fue llamado por Jesús, y por eso quiero que todos sepan que yo estoy aquí es porque Jesús me llamó. Eso es lo que Pablo está intentando decir. Claro. No porque nadie. Y por eso, aunque a pesar de que las cartas se escriben en épocas diferentes, y aunque hay un crecimiento, como tú lo dijiste, en su vida espiritual y en su humildad, aquí hay una identidad que mantiene él en todas las cartas. Sí. Y es que él dice que fue llamado por Jesucristo. Gracias, pastor. Muy buen punto, y creo que tenemos un balance bastante claro sobre esto. Tenemos que seguir avanzando porque el tiempo es nuestro enemigo, y avancemos al día lunes.
El día lunes vamos a hablar allí sobre la transición, o mejor dicho, el contraste que hay de Pablo cuando primero se encuentra en Atenas y luego llega a Corinto. Primero que nada, vayamos al capítulo 17 de Primera de Corintios, perdón, de Hechos, gracias, 17, aquí de Hechos, y veamos allí en el versículo 16, quiero hacer énfasis en este pasaje, Hechos 17, 16. Dice allí la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces vemos aquí que él llega a Atenas y ve la ciudad que era entregada, sometida, sumisa ahí en la idolatría, lleno de idolatría, templos preciosos que hasta el día de hoy hay las reliquias, las ruinas de esos templos que tenían los de Atenas para sus dioses. Y en el Areópago, finalmente Pablo llega en esa experiencia de Atenas, llega a discutir, a presentar, a defender. Pueden leer ustedes el capítulo entero, donde él está hablando y empieza a apelar a la filosofía de los griegos, tratando de establecer con ellos una conexión entre lo que no conocían, entre el Dios desconocido y la necesidad de ellos de un Dios. Ahora, brevemente, esta es la experiencia de Pablo en Atenas. Entra con los judíos, empieza a discutir con ellos, se discutía en la sinagoga con los piadosos, trata luego de hablar con los griegos, ¿no? Con los de Atenas, llamándolos a la filosofía, tratando de que comprendan a través de la teoría o de la lógica humana la necesidad de un Dios invisible, usando sus propios elementos, pero como que no le va muy bien. Finalmente, ¿no? En el capítulo 17, versículo 34, dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de Areopágita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Es decir, el resultado fue, pocos creyeron, no fueron muchos. Pero ahora vamos al capítulo 18. Quiero que ustedes me compartan un poco de esto. En el versículo del capítulo 18, que él llega allí a Corinto, quiero que ustedes veamos ahora el versículo 9 y 10, que fue nuestra lectura bíblica. ¿Qué es lo que pasa allí en Corinto? Dice versículo 9 y 10, Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Así que quiero que ustedes compartan sobre qué es lo que Pablo encuentra en Corinto diferente a Atenas. ¿Qué es lo que hizo que el Señor le dijera, oye, aquí te quedas, no te mueves de aquí? Yo quiero compartir algo de Atenas, primero que nada. Claro, Me gusta cómo Pablo se desarrolla en ese lugar. Pablo aprovecha algo que a veces nosotros como cristianos señalamos. Nosotros a veces señalamos otras religiones, otras denominaciones como personas en error, personas que no han entendido. Y Pablo aprovecha que ellos adoran a los dioses, que ellos tienen una creencia tal vez diferente, pero al final ellos creen en algo. Fíjense lo que dice Pablo cuando lo llevaron delante de una persona importante, ¿no? Para que explicara de qué estaba hablando Pablo, porque los atenienses dicen que no entendían. En el capítulo 17, si lo podemos leer todo en casa, nosotros comprendemos que Pablo estaba hablando de la cruz de Jesús resucitado y ellos como que no entendían de qué Pablo estaba hablando. Entonces lo llevan ante una persona, en el 19 dice, tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ellos querían saber, estaban interesados. Y fíjense que Pablo aprovecha esto. Y vean lo que dice Pablo en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Sí? Pablo, en lugar de señalar, Pablo exalta algo que ellos estaban haciendo, ¿sí? Y Pablo lo aprovecha para poder hablar, porque Pablo es observador.
O sea, Pablo no observa para juzgar, para criticar. Pablo observa como una estrategia misionera. Pablo observa para saber cómo atender a las personas. Pablo observa para saber cómo llegar a las personas. Buen Es punto. algo que nosotros tenemos que aprender de Pablo, ¿sí? Nosotros a veces observamos y miramos y si vemos que algo va diferente, empezamos la crítica, es lo primero. No, Pablo está en un pensamiento aparte, en un pensamiento diferente. Su misión es predicar y lo que Pablo busca es una forma, un método, una estrategia que le funcione para predicar. Ujú. Algunas personas usan la crítica para predicar y no entienden que muchos tienen concepciones religiosas que ellos creen que son correctas. Así es. Me lo ilustro. Yo fui católico buena parte de mi vida y como católico yo aprendí con mi abuela, la madre de mi padre, Ujú. a rezar el rosario, Ya. ya de la camándula, así que cada pepita que se pasaba, pues un Padre Nuestro, un Ave María, dependiendo, Sí, ¿verdad? sí. Leía el rosario, se adoraba la imagen, pero quiero decirles que mi abuela era una mujer muy religiosa. O sea, mi abuela creía en Dios Claro, claro. profusamente. Y yo hacía lo que ella creía que era lo que ella, que era lo correcto en esa edad. Yo era un niño, ¿verdad? Cuando fui más grandecito, yo mismo iba a la iglesia, adoraba imágenes, pagaba misas y encendía velas. Y yo creía que estaba haciendo lo correcto, pero yo quería a Dios de corazón. No era que yo no quería a Dios. Ahora, cuando yo le voy a hablar a una persona, bueno, luego, por supuesto, pues ya me hice adventista, sé que es incorrecto adorar imágenes, hay demasiada evidencia bíblica, y por supuesto ahora enseñamos la verdad, pero hay que ser cuidadosos como lo enseñamos, porque yo no puedo entrar a criticar a alguien que cree que está haciendo lo correcto delante de Dios. Y en el caso de mi abuela y otras personas creían que estaban haciendo las cosas correctas delante de Dios. Entonces, lo que hizo Pablo fue establecer puentes. Ujú. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, especialmente quienes nos escuchan de los países latinoamericanos y la gran mayoría de personas que nosotros alcanzamos aquí en Estados Unidos, que son emigrantes que vienen de los países hispanos, pues vienen de la denominación católica? Pero hay gente ahí que es muy buena, hay gente ahí que, por eso el Señor dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. O sea, Claro. Dios tiene un gran pueblo allá. Son las mismas palabras que se repiten en el capítulo 18 que estamos viendo de Hechos, ¿cierto? Yo tengo mucho pueblo allá. Así que hay que establecer puentes. Cuando una gente, mire, aquel que es muy buen católico, en mi experiencia, llega a ser muy buen Muy bueno, adventista, sí. porque es que ya tiene la semilla de la, De la de, devoción, de de la la entrega, devoción, del de la amor a entrega a Dios. Dios. Exactamente. Ujú. Y entonces lo único que necesitan es ser orientados para que sigan lo que la Biblia dice, obedezcan lo que la Biblia dice. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo encuentra una cantidad de personas paganas, vale la pena aclarar que en la época del Antiguo Testamento, solo el pueblo de Israel y luego el pueblo judío eran los únicos seguidores de Dios. Todas las naciones eran paganas. Y Pablo está en ese contexto donde todos son paganos. Y Pablo es muy hábil para poder acercarse a ellos. He tenido la oportunidad de estar en Atenas. He estado allí donde está el Partenón. Ahí está la vía de procesión donde se ponían a todos los dioses. Y bajando hay una roca gigantesca donde se podrían parar cientos de personas. Esa roca gigantesca es el Areópago. Ujú. Yo pensé que el Areópago era un recinto cuando no conocía Atenas, ¿no? Y ahora cuando fui, esto es el Areópago. Bueno, ahí se sentaban los filósofos a debatir. Ujú. Claro. Y está muy cerca lo uno de lo otro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pablo pasa y ve la cantidad de idolatría, pero Pablo dice, esta gente no conoce. ¿Cómo hago para que esta gente conozca? Y entonces lo que hace es establecer un puente para acercarse a ellos. Nosotros tenemos una ventaja hoy por encima de Pablo. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que la gran mayoría de personas que nosotros les predicamos ya creen en Dios. O Claro. sea, es más fácil. Pero él ahora tiene que trabajar con gente pagana, o sea, que adora ídolos y tiene que presentarles al Dios no conocido y que llama poderosamente la atención. Eso aparece en el versículo 23 de Hechos 17, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Oye, qué hábil, qué hábil. Ujú. Qué hábil está Pablo aquí haciendo un puente. Entonces, Pablo hace una tremenda obra en Atenas. Quiero destacar esas dos cosas. Pablo dice, no me puedo callar, hay que hablar. Pero Pablo dice, pero tengo que ser sabio como lo hago, porque esta gente no cree en nada. ¿Cómo les voy a llegar? Ahí está
yo ya dije hace algunos momentos atrás de la estrategia. Una de las cosas que rescato en la primera y segunda carta a los Corintios es que Pablo es un estratega, Así un es. evangelizador estratega, y así tenemos que actuar. Así Amén. que establezcamos puentes con esas personas para poderlos atraer a Cristo. Gracias. Y interesante ver que en el capítulo 17, hay en Atenas, Pablo trabaja con los judíos primero, se mantiene yendo a la sinagoga y Señor. también busca la forma de conectarse con los no creyentes, los paganos, porque decía la palabra, leíamos ahí en el versículo, si no me equivoco, 16, tenía su espíritu enardecido viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, él veía la necesidad en base a la idolatría que existía. Y creo que lo que le compungía, lo que le motivaba era ese celo divino de llevar el evangelio, la verdad, a quienes desconocen. Cuando vamos a las almas, Pastor Johnny, cuando vamos a las personas de verdad, cuando hay amor por las personas, por las almas, vamos a hacer todo lo posible de cumplir la misión por la cual Dios nos ha llamado, de servir, de conocer, de llevar la verdad a quienes están en tinieblas. Y algo interesante para ir avanzando ya en el día martes, cuando Pablo llega a Corinto, comienza con la misma estrategia, por decirlo así. Es decir, dice allí el versículo 2, 3 y 4, vamos al 4 básicamente, dice, y discutía, noten allí, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, Pablo, cada sábado tras sábado, iba a la sinagoga a discutir de la verdad, a compartir, recuerden, judíos y griegos del judaísmo que estaban allí a la sinagoga. Pablo hablaba con ellos tratando de que ellos que conocían ya de las verdades puedan conocer al Creador, al Mesías prometido, a través de lo que el Señor reveló por medio de Jesucristo. Y ese era el punto de Pablo. Ahora, esta estrategia en Corinto, en la ciudad de Corinto, presenta ¿cómo se puede decir así? Una pregunta. ¿Qué es lo que le motivaba a él a trabajar por estos hombres en la iglesia de Corinto, los judíos, los que estaban ya, digámoslo así, en el judaísmo? ¿Qué es lo que le motivaba a él primero comenzar con ellos? ¿Por qué creen ustedes que comenzó con ellos su trabajo al igual que en otros lugares? ¿Simplemente porque era el método de trabajar? ¿O qué creen ustedes que es lo que él veía en la ciudad que debía comenzar trabajando con estas personas que estaban ya en la verdad o caminando en la verdad? La razón es muy sencilla, es que es más fácil trabajar con alguien que ya tiene un conocimiento previo, con alguien que no tiene conocimiento. Por eso cuando hablamos acerca de personas de otras denominaciones, es más fácil que nosotros trabajemos con personas de otras denominaciones primero, en lugar de irnos con ateos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, simplemente el tema es estratégico, número uno. Pero número dos, porque al estar compartiendo con la gente Sí. de la sinagoga, también le daba la oportunidad para saber quién era perceptivo y conseguir nuevos adeptos que pudieran ayudarle en la predicación, expandir la obra para establecer la iglesia cristiana en Corinto. Así que es más estratégico comenzar con las que ya tienen un conocimiento base que con aquellos que no lo tienen. Eso en primer lugar. Pero lo otro es que Pablo tenía claro, pastores, Sí. que él debía estar un tiempo ahí. Él ya vio potencial en Corinto. Miremos algo. El mismo potencial que vio Pablo en Corinto no lo vio en Atenas. Ujú. Por eso es que ustedes van a encontrar en la lectura bíblica o los versículos de memoria, es el versículo 9. Hechos 18, 9 y 10. Pero miren el 11. El 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, Sí. enseñándoles la palabra de Dios. O sea, aquí vio Pablo y dijo, este lugar es un buen lugar para plantar una iglesia. Ahora, plantar una iglesia no es algo que se hace en 1 mes, 2 meses. Mira, aquí, y esto es un consejo para todos, ¿no? Que los que comienzan a plantar una iglesia, eso requiere tiempo y hay que comenzar a trabajar con la gente. Comience con los que ya tienen un conocimiento básico y ahora entonces va a plantar la iglesia y hay que trabajar y enseñar la palabra de Dios a todos ellos. O sea, mira que ahí está la estrategia de plantación. Y entonces el punto aquí es que él se queda ese tiempo para poder alcanzar a estas personas. Además de que la ciudad, como ya lo hablamos, era una ciudad estratégica. Yo quiero agregar algo que ya dijo el pastor Salazar, solo para puntualizar. Esta ciudad no solamente tenía un puerto, tenía 2 puertos, porque la ciudad estaba ubicada en el istmo que divide las 2 secciones de Grecia. Claro. Y sobre ese istmo, ahí tú podías coger un barco que fuera hacia el mar Egeo. Déjame, lo tengo escrito aquí. Un puerto se llamaba Lequeo,
que se conectaba con Italia y Roma, y el otro puerto se llamaba Cencrea, que era el que estaba vinculado hacia Asia Menor y hacia el Oriente. O sea que a esa ciudad pasaba mucho. En lugar de que dieran toda la vuelta a los barcos, lo que hacían los barcos era que descargaban aquí, llevaban por tierra la mercancía y la montaban en el otro barco. De esa manera se ahorraban muchísimo. Si hubiera existido la tecnología de hoy, hubiera un canal ahí, ¿verdad? Como hicieron el canal de Panamá. Pero el punto aquí es que dijo Pablo, mira, aquí viene gente desde Asia. Dice Pablo, mira, aquí viene gente desde Roma. Pues este es el lugar propicio para plantar una iglesia. Y escogió una ciudad estratégica. Nosotros debemos escoger lugares estratégicos para hacer la obra misionera, ¿no? Sí. ¿Cuál es el lugar para plantar una iglesia? Adelante. Yo quiero contestar la pregunta que usted también decía, pastor. Yo pienso que Pablo lo hace no solo por estrategia, sino también porque es una ordenanza, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, cuando predica, nuestro Señor Jesucristo siempre enfatizó ir primero ¿a quiénes? A los judíos. ¿Sí? ¿Sí? Jesús hay en varias ocasiones que menciona esto. La primera, por ejemplo, lo menciona, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y hay varios versículos que menciona esto. Entonces, Pablo está siguiendo una instrucción divina. Pablo está siguiendo una instrucción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos la instrucción divina, nosotros lo hacemos no solamente por obediencia, sino porque es el mejor camino que tenemos que seguir. ¿Sí? Y Pablo obedece esta instrucción, y por eso Pablo, cuando está en Atenas, predica en las sinagogas. Pablo, cuando está en Corinto, predica en las sinagogas, porque Pablo entiende esto. Nosotros tenemos que predicar primero a los de la casa de Israel, a los de nuestra casa. Y esto es también por lógica humana, ¿no? Porque ¿cómo voy a salir yo a predicar a los de afuera si en mi casa hay muchos que no han entendido? Hay muchos que están perdidos. Entonces, empezamos primero por los de adentro, por los que están ya convencidos tal vez, pero no entendidos del todo. Y después empiezo a expandirme. Nosotros a veces con la obra misionera, cuando la iglesia está aquí, en un lugar, en un punto, no le hemos predicado a los vecinos de la iglesia, pero queremos irnos a hacer obra misionera al otro lado de la ciudad, ¿sí? Y esto nos enseña que nosotros tenemos que predicar en la iglesia y empezar a expandirnos a partir del punto de la iglesia, ir expandiéndonos hasta abarcar todo lo que rodea nuestra iglesia, así como Pablo lo hacía. Amén. Ahora, es interesante, yendo ya al día miércoles, en cuanto a la experiencia que está Pablo experimentando justamente en este trabajo con los judíos, con los griegos que conocían el judaísmo, que venían a la sinagoga todos los sábados, vemos de que empieza a tener un problema, y es un problema serio, a tal punto, versículo 6 del capítulo 18, que aunque trabajó arduamente con ellos, sábado tras sábado, hablaba, compartía, discutía, no fue tan fructífero como él hubiese querido. Y notamos que pasó hasta el punto, el versículo 6 dice del capítulo 18, pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los que estaban trabajando, los judíos, los griegos, convertidos al judaísmo, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y dice, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Es decir, salió de la sinagoga y se fue a la casa que estaba cerca de la sinagoga o junto a la sinagoga a quedarse con él. Tal vez un poco triste, y triste porque la obra entre el pueblo que tenía, el pueblo que debió primero iniciar la obra, no fueron receptivos a la verdad. Ahora, ¿es esto un fracaso? No. La obra no se mide en cuanto al resultado, se mide en cuanto a nuestra labor para el Señor. Y vemos aquí que Pablo, aparentemente derrotado, o sin mucha ganancia de adeptos a la verdad del cristianismo entre los judíos, va a la casa de este hombre justo y allí... Era el principal de la sinagoga. Era el principal de la sinagoga y sin embargo, él, o sea, es como que él, y me alegra un poco eso de Pablo, un poco como él quería una gran proyección, un gran éxito, pero no se da y entonces dice, bueno, está bien, ya hasta aquí llegué, he dado todo lo que tengo que dar, me voy a predicar a los gentiles únicamente. Y ahí es donde Dios le da esa revelación, le da esta visión de noche, donde le dice, no te preocupes, no temas, que yo tengo mucho pueblo. Tú no calles, no pares, trabaja arduamente porque tengo aquí en esta ciudad un grande pueblo. Y aquí notamos la interesante parte, ¿no?
la visión que usted mencionó, Pastor Manrique, de Pablo, la estrategia de él, de tomar de Corinto como ciudad de un puerto, o del puerto, aún la pluma inspirada nos dice de que ese era una de las ciudades donde el cristianismo, el evangelio podría expandirse fácilmente por todo el imperio. Desde luego. Entonces la estrategia era importante y vemos que él aplica yo creo que es importante, cuando hay aparente derrota o barreras, él va al Señor. Y Dios le confirma, le dice, no temas, sigue adelante. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando no vemos los resultados tan prestos como esperamos. Y en vez de rendirnos o desanimarnos, Dios nos va a decir igual que a Pablo, no temas, tú sigue adelante. El resultado, los números no determinan la victoria. Es si tú simplemente haces tu labor. Así Pastor. es. No debemos desanimarnos cuando hacemos esfuerzos evangelísticos y damos lo mejor y planeamos estrategia y hemos orado y quizás no se alcanzan los números. Ya el pastor lo acaba de citar, porque entre esos que se bautizan o que se entregan al Señor, sea uno o dos, pueden aparecer tremendos misioneros. Amén. Hombres que tú dices, bueno, mira, se bautizó uno o se bautizaron dos, pero ese uno o ese dos puede llegar a ser un ganador de cientos y de miles. Lo que quiero decir es que Dios es el que está al control. Mira, nuestra responsabilidad no son los números, Amén. porque es que nosotros no convertimos a nadie. A nadie. El único que convierte es el Espíritu Santo. Amén. Ujú. Y el Espíritu Santo decide a quiénes convierte y en dónde. Amén. Entonces, yo ya hace años dejé de preocuparme por eso. Antes me preocupaba, Señor, ¿y cuántos se van a bautizar? Ahora yo digo, Señor, yo hago lo que tú le dijiste a Pablo, perdón. No temas, sino habla y no calles. Nuestra Amén. tarea es ir, hablar, Así es. predicar, llamar. ¿Y quién es el que da los resultados? El Señor. Entonces, Dios. Y eso para todos. Yo sé que, mire, hay muchos pastores que ven este programa. Hace poco estuve en Colombia y muchísimos pastores se me acercaron a decir, pastor, yo hago siempre la escuela sabática y esto, y muchos hermanos también, por supuesto, y a estos pastores que a veces sufren porque que tienen blancos, que tienen cosas que a veces son cargas para ellos, le digo, no te preocupes. Esa no es tu preocupación, no es tu responsabilidad. Tú solamente no temas, Amén. habla y no calles. Amén. Y Amén. Dios va a hacer el resto. Y Sí. cuando lo vivimos de esa manera, ustedes se van a dar cuenta que nos quitamos una carga encima Sí. y disfrutamos el ministerio, disfrutamos el trabajo para el Señor. Saben, en el ministerio Dios me ha usado poderosamente y alabo a Dios por eso, pero una experiencia que ha marcado mi vida en Tijuana, un pastor con el que yo trabajé, él me dijo, necesito que des una semana de evangelismo en tal iglesia, hay bastantes candidatos a bautismo. Y sí, en esa iglesia se bautizaron como 20 y tantos en esa ocasión. Ujú. Y, Gloria a Dios. pero cuando ya estábamos a punto de iniciar, me habla y me dice, por cuestiones logísticas necesito que te cambies de iglesia. Y le digo, no hay problema, yo voy a donde el Señor me envíe. Claro. Y dice, pero ahí no hay tanto candidato. Le digo, no importa, yo voy a predicar. Pastor, ¿por qué me marcó esto? En la iglesia a la que yo iba, a la que me habían enviado primero, fueron bastantes bautizos. A la que yo fui, se bautizaron 2. Pero sabe que una de esas hermanas, esa hermana tenía 20 años en la iglesia sin querer bautizarse. ¿sí? Y ¿saben qué es lo más impresionante de esto? La iglesia comenzó en su casa como grupo pequeño. La iglesia se reunía en su casa hasta que encontraron un lugar para reunirse. El director de obra misionera de la iglesia, en esa actualidad, cuando yo llegué, la hermana lo levantó borracho de la puerta de su casa, lo llevó a la iglesia y se convirtió a este señor y ahora era el director de obra misionera de la iglesia, pero la hermana no era bautizada. ¿sí? Mm. Cuando yo llegué ahí, la hermana no estaba incluida en la lista de candidatos de bautismo, pero cuando yo fui a visitar a su nieta que quería bautizarse, yo pregunté si había alguien más en esa casa, me dijeron que la hermana, yo busqué su nombre y no estaba, y yo preguntaba, cuestionaba, ¿por qué no? Es que nunca se ha querido bautizar, 20 años, y me mencionaron a pastores, grandes pastores, que decían, ellos han venido y no la han convencido. Entonces, pastor, ¿a qué voy con esto? Cuando ella decidió entregar su vida a Cristo, después de visitarla, la iglesia tuvo una fiesta en ese lugar. Amén. Porque la hermana más misionera de ese lugar no era bautizada y en esa semana entregó su vida a Cristo Jesús. Eso impactó mi vida porque Dios nos manda a donde nos necesita. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, así es. Y es importante entender este punto que Dios no solamente quiere que hagamos su obra, pero los resultados
los maneja el Señor. Amén. El error nuestro es pensar de que la métrica, y tristemente a veces las métricas que nosotros usamos para medir el éxito son las que el Señor en su palabra nunca ha declarado sean nuestras métricas. Es bueno tener metas, no me malinterpreten. Bueno tener metas, hay que tener metas y proyección. Un buen proyecto, una buena planificación pone metas. Pero lo más importante del éxito no es las métricas de cuántos se bautizan o los números, ni siquiera los números financieros tampoco. Las métricas del Señor es cuán fielmente hemos hecho nuestra labor. Amén. Y Dios, en el momento que Él vea, traerá un grupo de personas, un gran número de personas que llegarán al Evangelio en el momento oportuno, porque la semilla se ha sembrado y Él es el que, como usted mencionó, pastor, el que da la convicción al corazón de dar fruto para su reino. Amén. Tal vez se demore un poco, tiene que ser regada, se demore más tiempo, una semilla más dura digamos, de germinar. Pero el momento del Señor es perfecto y por eso nuestra labor es trabajar arduamente. Ahora, concluyendo en el día jueves, ya que nos quedan pocos minutos para este tema, aquí el apóstol Pablo, vamos a hablar brevemente sobre las cartas que se van a estudiar. Vamos a estudiarlas a lo largo de este trimestre, primera y segunda de Corintios. Esta es solo la lección introductoria. Sí, lo que exactamente, es apenas una introducción así breve a la lección, a lo que será el trimestre. Pero en este día, aquí mencionaba el apóstol Pablo, en Corintios, algunos de los asuntos, de las razones por las cuales Pablo tuvo que ser llamado a escribir las cartas. Brevemente, y yo sé que no es bueno resaltar los problemas que hay en las iglesias o en la iglesia de Corinto, pero usando Corinto como ejemplo para no caer, ¿qué era parte de las razones por las cuales podemos ver Dios envió a Pablo a escribir? Y con esto, hagamos una reflexión si esto tal vez pasa en nuestras iglesias. Brevemente, ¿qué son las razones fundamentales? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Él escribe para resolver problemas y escribe para resolver preguntas. Esas son las dos razones básicas por las que Pablo escribe las cartas. Problemas, muchos. Habían facciones, divisiones, grupos sectarios. Unos de Pablo, otros de Apolos, etcétera. Inmoralidad sexual, cual no se ha visto aún entre los incrédulos. Decía él, ahora sí. Dice, terrible. Pleitos, prostitución. O sea, los problemas que se encontraron fueron grandes. Ya lo vamos a abordar en las siguientes lecciones, por eso no se pueden perder ni una sola lección de lo que viene. Preguntas. Hay preguntas que él resuelve sobre matrimonio, preguntas sobre divorcio, sobre celibato, sobre alimentos sacrificados a los ídolos, etcétera, etcétera. O sea, a eso es lo que el apóstol Pablo viene y trata estas dos cartas. Y esa es la misma labor que nosotros como pastores tenemos que hacer. Los líderes tenemos que atender problemas de la iglesia y tenemos que también dar respuestas a las preguntas que surgen de parte de nuestra hermandad. Algo interesante, pastor, gracias por ese punto. Notemos que Corintios es una iglesia establecida por el Señor a través de Pablo y una iglesia relativamente joven. Pero por la condición, y vamos a ver esto, tiene muchos problemas. Los problemas es, en este sentido, el resultado de la gente, de las personas que llegan a la iglesia, algunos con problemas, algunos con ideas. Pero la división que hay en esa iglesia, la diferente opinión, el punto de vista, etcétera, trae una inestabilidad, pero a la par, lo importante que tenemos que rescatar es de que esta iglesia de Corintios está dispuesta, los líderes de allí, a escuchar al apóstol Pablo. Creo que es importante que nosotros hagamos lo mismo en nuestro entorno. Estamos dispuestos a escuchar la dirección divina en cuanto a los conflictos que pasamos y luchamos en nuestras iglesias. Porque hay conflictos, hay división, y hay 2 puntos de vista o 3 puntos de vista, y Dios nos ha establecido como líderes en el pueblo de Dios para tratar de llevar a las personas a los pies de Cristo, a los padres, a los hijos, a los pastores, a los laicos, a todos, a que vayamos a la palabra divina, que esa sea nuestra norma de conducta, nuestra norma de disciplina, nuestra norma de corrección. No lo que dice el hombre, no lo que digo yo o usted, pero lo que dice la palabra de Dios. Johnny, para terminar. Pablo, bueno, la iglesia de Corintios es un ejemplo de lo que la iglesia no debe de ser. ¿Sí? Una iglesia llena de tantos problemas así, ¿no? Obviamente tenemos problemas, pero tenemos una ventaja. Tenemos esta poderosísima carta de Pablo para nosotros, llena de instrucciones para saber afrontar, resolver, pero sobre todo dirigir una iglesia
bajo el escrutinio de Dios. Amén. Bueno, apreciados amigos, estamos entonces por entrar en un trimestre fantástico de poder compartir, de poder entrar, profundizar en la palabra de Dios. Te invito a que tú hagas esto, que estudies la palabra de Dios, que puedas estudiar, escudriñar lo que el apóstol Pablo nos dice en estas cartas para poder no buscar la forma de condenar a otro, pero buscar la forma como yo, como tú, podemos ser transformados y ser esa unión a Cristo que quiere que tengamos. Que Dios los bendiga y los guarde. ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Hoy tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Al apoyar financieramente este ministerio, te conviertes en un canal de bendición global. Tu donación permite que sigamos transmitiendo las 24 horas del día en lugares donde nadie más llega. Haz clic en este anuncio, realiza tu donación y únete hoy mismo a la misión.